Invertir en el S&P 500, esa lista de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es una excelente inversión. De hecho, la mayoría de las personas, prácticamente cualquier persona, debería de invertir en él si quiere crecer su patrimonio en el largo plazo. Pero las últimas semanas, e incluso los últimos meses, el S&P 500 no se ha comportado muy bien. En lo que va de la semana va en rojo, en lo que va del mes va en rojo, en lo que va del año va en rojo, en los últimos 6 meses va en rojo, es más, en los últimos 12 meses va en rojo, va perdiendo dinero. Hasta hay una inversión que le ha estado dando una paliza. En momentos generando hasta 50% más de rendimientos de los que ha estado generando el S&P 500, y no se trata de una criptomoneda extraña que podría llegar a cero en cualquier momento. En este video justamente vamos a hablar sobre esa inversión, cómo es que podemos decidir si debemos de incluirla en nuestro portafolio y en caso de que así lo decidamos, cómo es que podemos empezar con esta inversión. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre esa inversión que ha estado destrozando al S&P 500 en lo que va del año, generando crecimiento en las inversiones muchísimo, muy por encima de lo que el S&P 500 ha estado generando. En algunos momentos haciendo que el dinero haya crecido 50% por encima de una inversión en estas empresas de Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a no otra que una inversión en empresas dentro de Latinoamérica. Ahora, antes de adentrarnos en esta información, ver cómo es que estas empresas se han estado comportando, como una inversión en estas empresas o en esta región se ha comparado con el S&P 500, cómo podríamos incluirlo eventualmente en nuestro portafolio, antes hay que mencionar rápidamente por qué ha estado ocurriendo esto, por qué a empresas dentro de Latinoamérica, en diferentes países de Latinoamérica, les ha estado yendo tan bien, en especial cuando a Estados Unidos o a las empresas en Estados Unidos no. Y la razón en realidad se puede resumir en una devastadora situación, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que en el contexto de lo que estamos hablando ha generado dos cosas principales. Número uno, Ucrania no puede estar exportando sobre todo materia prima que normalmente exporta sobre todo a Europa. Y países dentro de Latinoamérica han tenido que entrar a llenar ese vacío, a pues proveer a Europa de esa materia prima que ya no está llegando desde Ucrania. La segunda razón, un poco más técnica, tiene que ver con el hecho de que muchos índices han dejado de invertir en Rusia. Precisamente varios gobiernos del mundo han impedido o han prohibido que se invierta el dinero de las personas en Rusia. Y por lo mismo también los índices han tenido que sacar todo ese dinero que antes estaban invirtiendo en Rusia a través de sus índices. Entonces, por ejemplo, imagínate un índice que está intentando invertir en economías en desarrollo, ¿no? En aquellos países cuya economía aún se considera, digamos que emergente. Precisamente, usualmente contemplarían a Rusia. Y eso estaban haciendo, y bastante dinero, por ahí de un 7-8%, quizás incluso 10% del índice se invertía en Rusia. Cuando ya no se puede invertir en Rusia, todo ese dinero sale y tiene que irse a otros lados, a otras economías emergentes. Buena parte de ese dinero llega a Latinoamérica, en especial Brasil, México, Chile fueron los más beneficiados. Imagínate entonces qué ocurre cuando un buen flujo de dinero llega a ser invertido en empresas ubicadas en Latinoamérica. Por supuesto, su valor sube. Teniendo entonces ya un poco más de contexto, ahora podemos hablar de cómo es que podríamos empezar a invertir en diferentes países dentro de Latinoamérica. Porque por supuesto la idea siempre es intentar diversificar, no ir y elegir al azar una empresa en Brasil, una empresa en México, una empresa en Chile, en Perú, en Argentina, etc. Tenemos que hacerlo de forma diversificada. Entonces, para eso existen varios ETFs que, a través de un solo fondo, nos permiten invertir en una gran cantidad de empresas
dentro de cierto país. Por ejemplo, nosotros podríamos encontrar al fondo EWZ, que de nuevo, solo comprando este fondo, solo haciendo una sola compra, ya nos permite invertir en 52 empresas ubicadas dentro de Brasil. Similarmente, si queremos invertir en empresas mexicanas, tenemos opciones como VMEX o Naftrac, que nos permiten invertir de jalón en 35 empresas mexicanas, solamente haciendo una inversión. Así también está eCall, que nos permite invertir en 35 empresas dentro de Colombia. Por ahí está ARGT, que nos permite invertir en 26 empresas dentro de Argentina. También existe SH, que nos permite invertir en 26 empresas chilenas. Y finalmente por ahí existe EPU, que nos permite invertir en 27 empresas peruanas. Incluso por ahí hay un ETF, ILF, que nos permite invertir de jalón en 40 empresas ubicadas en toda Latinoamérica. Entonces escoge algunas de Brasil, algunas de México, de Perú, de Chile, etc. Y crea todo un fondo para que muy fácilmente podamos ya estar invirtiendo en varios países de la región de un solo golpe. Ahora, ¿cómo es que podemos acceder a estos ETFs? Bueno, lo haríamos justamente a través de una casa de bolsa. En México, la casa de bolsa más utilizada es GBM Plus, pero por supuesto hay varias otras, por ejemplo, Bursanet de Actinver o BBVA incluso tiene su propia casa de bolsa. Te voy a dejar acá unos videos que ya tengo en el canal en los que hablo de cómo utilizar estas tres plataformas. GBM Plus, sin embargo, es la más popular, la que la mayoría de las personas parece ocupar. Si llegas a decidirte por utilizar GBM Plus, puedes ir siempre a plus.gbm.com a crear tu cuenta y si lo haces puedes ir a la sección de recompensas ya que tengas tu cuenta y por ahí introducir mi código para que podamos tener la opción de ganarnos una acción. Pero de cualquier forma, en cualquier casa de bolsa, tú lo que vas a tener que hacer es ir a buscar estos ETFs que acabo de mencionar. Te voy a dejar aquí la lista de los ETFs que mencioné junto con el país en el que te permitirían estar ya invirtiendo. Sin embargo, antes de empezar a hacer ese tipo de inversiones, hay que tener en cuenta que el hecho de que en este momento les esté yendo bien, no quiere decir ni que debemos de dejar de invertir en el S&P 500, ni que de pronto debemos de mandar un montón de dinero nuevo a estas inversiones. Sí, por supuesto, a estas inversiones les ha estado yendo bastante bien. Nota tan solo esta gráfica de aquí, en la que tenemos hasta abajo, en la línea azul, cómo se habría comportado una inversión de 10,000 pesos al principio de este año de haberse destinado al S&P 500. En este momento esos 10,000 pesos solo valdrían por ahí de 8,200. Llevaríamos perdiendo por ahí del 18% de nuestro dinero. Mientras que hasta arriba por aquí está una gráfica amarilla que representa a una inversión en ese ETF de Brasil que mencionaba. Actualmente, esos 10,000 pesos invertidos en ese ETF de Brasil se habrían convertido en 12,200 pesos. Por ahí también tenemos una gráfica roja oscura que representa al ETF de Chile. Nuestros 10,000 se habrían convertido ya en 11,600 pesos. Por ahí en línea punteada, para no irnos país por país, está representado ese ETF que mencionaba invierte en varios países o en empresas ubicadas en varios países dentro de Latinoamérica. Y haber invertido en ese ETF significaría que a este momento tendríamos 11,200 pesos aproximadamente. En general podemos ver que todas estas líneas, representando a diferentes países o a los ETFs que mencionaba, están por encima del S&P 500. Para hacer esta comparación incluso un poco más fácil, imaginemos que el S&P 500 es simplemente la base. Entonces tengo esta otra gráfica. El S&P 500 siempre está en cero porque se está comparando contra sí mismo, pero las demás líneas representan a los otros ETFs. En efecto, por ahí, en los puntos máximos, el ETF que estaba invirtiendo en Brasil habría hecho que nuestro dinero creciera más de 50% por encima de lo que estaba haciendo el S&P 500. Creo que con esta gráfica se nota un poco mejor esa enorme diferencia que existe en este momento. Pero esa no es toda la historia, no es solamente así como debemos de tomar la decisión de constituir un portafolio. Y es que cada región tiene sus altos y sus bajos. No podemos, ante cada alto y bajo de una región, estar cambiando nuestro portafolio.
porque no podemos saber cuándo van a ocurrir estos altos y estos bajos. Y incluso si intentáramos predecir, incluso si intentáramos medio perseguir a estos rendimientos, no solamente probablemente fracasemos, como he hablado anteriormente en otros videos, sino que además estaría quitándonos muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que la mejor forma de invertir es una en la que simplemente creamos un plan en algún momento. Quizás sí, crear el plan nos toma algunos días, pero después de eso ya, tenemos el plan listo y solamente hay que seguirlo sin tener que dedicarle más tiempo. Y la mejor forma de crear un plan es a través de la diversificación. Por ejemplo, definiendo que 50% de nuestro dinero que estamos invirtiendo se va a ir a acciones. Otro 20% se va a ir a bienes raíces y otro 30% se va a ir a prestar el dinero a gobiernos, normalmente a través de bonos. De esta forma empezamos diversificando, no solamente invirtiendo en acciones, sino también en inmuebles y también en préstamos a organizaciones confiables como bancos, como gobiernos, no personas. Pero además, por ejemplo, tomando ese porcentaje de acciones, pues no deberíamos de destinar ese 50% de nuestro dinero, por ejemplo, a Apple o a Blockbuster. Definitivamente no a Blockbuster. Pero como lo estamos viendo en este video, tampoco necesariamente a una sola región. No al S&P 500, como está ocurriendo en este momento, pero tampoco a Brasil, aunque parezca que le está yendo tremendamente bien comparado con este S&P 500. Una de las mejores formas de decidir qué porcentaje destinar a cada uno de los países es simplemente echándole un vistazo a el tamaño de estos mercados. Por ejemplo, Estados Unidos representa el 60% aproximadamente del mercado accionario global. Eso quiere decir que el 60% del dinero que destinemos a acciones debería de irse a Estados Unidos. Y el 60% de 50% es 30%. ¿Habrá ya algún modelo que haya dicho que debemos invertir 30% en Estados Unidos? Bueno, sí, es el modelo que continuamente recomiendo en este canal. Es una de las cosas tan bien hechas del modelo de Swensen. El modelo de Swensen, si no lo conoces, fue creado por quien fuera hasta su muerte el jefe de inversiones de la Universidad de Yale. David Swensen por ahí tiene un libro en el que explica la creación de este modelo. Lo detalla tremendamente bien, si te interesa te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Pero en general dice que 30% debe de ir a acciones de Estados Unidos, 5% a acciones de economías emergentes, esto podríamos empezar a modificarlo un poco, 15% a acciones de economías ya desarrolladas, justamente 20% a bienes raíces y 30% a bonos. Esto lo podríamos dividir, este 30%, en 15% a bonos normales y 15% a bonos protegidos de la inflación. Teniendo entonces un plan como este que podríamos, por supuesto, empezar a personalizar, hablo de cómo personalizar o de cómo crearlo, en mi curso de finanzas personales, que tiene 20% de descuento en el enlace que está ahí abajo en la descripción, utilizando el cupón YouTube, que en mi curso cubre muchísimo más que solo eso, incluyendo planear tu retiro, pagar tus deudas, crear tu presupuesto, empezar a crear nuevas fuentes de ingreso, etcétera, etcétera. Pero ya teniendo ese plan, digamos que sabemos que vamos a destinar 5% a economías en desarrollo, pues entonces empezamos a considerar a Brasil, empezamos a considerar a México o a Chile, pero justamente ya dentro de un plan, dentro de un porcentaje definido, no por lo que está ocurriendo allá afuera, no porque estamos viendo estas impresionantes gráficas, sino porque sabemos que debemos de diversificar e invertir en diferentes regiones del mundo. Y entonces, si nosotros tuviéramos este modelo de Swensen, resulta que en 2022, sí, iríamos perdiendo algo de dinero. En ese ejemplo que decía que invertimos 10,000 pesos al principio del año, ya solo tendríamos por ahí de 9,200, pero es una caída de 8% en comparación con la caída de 18% que veíamos en el caso del S&P 500. Entonces la caída es más gradual. Estos movimientos no son tan bruscos y entonces quizás son movimientos que podemos soportar más fácilmente sabiendo que en el largo plazo estas inversiones tienden a subir y subir. Que estas cosas que estamos atravesando momentáneamente son eso, momentáneas. Y que como estamos invirtiendo quizás para nuestro retiro o para algo que está 10, 20, 40 años en el futuro, pues estos movimientos no tendrán un impacto
tan grande. De hecho, justamente para comparar un poco más cómo le ha ido este año a este modelo de Swensen comparado con una inversión 100% en el S&P 500, tengo esta gráfica en la que el S&P 500 es una línea base y vemos que efectivamente el modelo de Swensen ha generado por ahí de un 7.5% más crecimiento, o en este caso menos de crecimiento, que el S&P 500. Sin embargo, el S&P 500, a pesar de las tremendas cosas que le está ocurriendo en este momento, sigue siendo indispensable. Para mostrarte cuán indispensable, déjame mostrarte el largo plazo. Esta es una gráfica de dos diferentes portafolios desde finales de 2004. El portafolio azul es el modelo de Swensen excluyendo al S&P 500. Como te podrás imaginar, el portafolio rojo es el modelo de Swensen incluyendo el S&P 500. Entonces, el S&P 500 sí va a sufrir de estas caídas continuamente. Parecen de pronto ser caídas bastante bruscas. Lo vimos este año, lo estamos viendo este año, lo vimos en 2020, lo vimos en 2018, en 2000, etc. Esto es simplemente cómo se comporta y no es algo único del S&P 500, pero justamente ha ayudado a que el crecimiento de un portafolio sea muchísimo más acelerado. De nuevo, podríamos echar un vistazo a este ejemplo en el que en la línea base tenemos al portafolio azul, un modelo de Swensen que no incluye al S&P 500. El portafolio rojo, un modelo de Swensen que sí incluye al S&P 500, nota que ha crecido muchísimo más. Sí, al principio de la década por ahí, de hecho, el S&P 500 tuvo una década tremendamente mala al principio del milenio, pero lo más bajo que cayó fue por ahí de un menos 8%, cuando los puntos máximos que ha tenido son por ahí del más 52%. Entonces, efectivamente, a pesar de que en este momento veamos a este ETF de Brasil o este ETF de Chile generar muchísimo mayor crecimiento que el S&P 500, en el largo plazo no deberíamos de dejarlo de considerar. Pero, en fin, ahí lo tienes. ¿Cómo es que se han comportado estas inversiones en algunos ETFs que invierten en Latinoamérica, sobre todo comparados con el S&P 500? Pero, ¿por qué no es que deberías de dejar de invertir en el S&P 500? Espero como siempre que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, por cierto, siempre que la razón de diversificar no es para perseguir los mayores rendimientos, sino para asegurarnos de que mantenemos nuestra inversión, porque los mejores rendimientos se generan cuanto más estemos en el mercado. Si en algún momento salimos del mercado, dejamos de invertir porque nos da miedo, porque estamos perdiendo en papel mucho dinero, eso daña esos rendimientos. Entonces, el tener un portafolio más diversificado, con unos movimientos menos bruscos, nos puede ayudar, paradójicamente quizás, a generar mayores rendimientos. Nos vemos en la próxima.